Hola a todos nuestros amigos televidentes, gracias por acompañarnos un domingo más en Hablemos un Rato. Les saluda Julieta Róliga y me acompaña Shirley Miranda y Ulises Huete. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Muy bien. La temática del día de hoy, amigos televidentes, es sobre cómo afecta el divorcio en los niños y niñas. En el programa de hoy conoceremos algunos de los errores que suelen cometer las parejas cuando se divorcian y que estos errores afectan a los hijos o a las hijas. También veremos cómo en algunos casos los hijos de este matrimonio que se está deshaciendo asumen roles en este proceso. Y también veremos cómo o qué debe hacer esta pareja para que este proceso, pues que suele ser doloroso, no afecte tanto a sus hijos. Además conoceremos las historias de dos mujeres que nos cuentan cómo ha sido su experiencia con el divorcio y cómo sobrellevaron esta situación. Exactamente, muchachos. Y para dar inicio, amigos televidentes, con el programa del día de hoy, veamos de manera general cómo el divorcio afecta en los hijos. Los padres, cuando están en el proceso de divorcio, por lo común, 90 y pico % van a tener conductas bastante desagradables, violentas, porque la frustración, la misma frustración de estar terminando con una relación, las personas nos sentimos mal y ese malestar lo expresamos con violencia. Entonces los hijos, eso es lo que van a ver en la incapacidad de negociar, ¿verdad? La violencia se va a ver en actos de daño hacia la otra persona, inclusive amenazas de muerte, como una señora que le mandó al ex marido, ¿verdad? Un chat, mire, mejor muerto, le dice, mejor muerto y no con otra. Entonces sí, los riesgos que tienen los hijos es de recibir todo ese baño de violencia, ¿verdad? En la que ellos a lo mejor no van a tener oportunidad de participar y solamente son receptores. Las repercusiones que pueda tener la separación de los padres en los niños va a depender en principio de cómo el niño o cómo los niños o los menores ven la situación de ruptura. Es decir, va a ser diferente cómo un niño adolescente mira la ruptura a cómo lo mira un niño de 3 a 5 años. Las reacciones emocionales van a ser distintas. Por ejemplo, un niño de 3 a 5 años casi generalmente se va a sentir en parte culpable de la ruptura. O sea, yo tuve algo que ver para que mis padres se separaran. Ese tipo de sentimientos casi es propio de esa edad. No en otras edades que se presentan otro tipo de sentimientos, emociones. Sí, en todas las edades de los niños, indudablemente el divorcio va a tener afectaciones en los niños, pero las afectaciones van a depender también de cómo los niños han vivido la relación de sus padres, porque muchas veces los niños van a sentir que es mejor que sus padres se hayan separado, a que sigan viviendo en una situación de conflictos. Por otro lado, afectaciones emocionales, así como que pueden caer en crisis de angustia, niños y niñas, ansiedades, depresiones. En el colegio bajan el rendimiento académico, se aíslan, están tristes. Entonces, una serie de factores que afectan a los niños en todas las áreas de su vida, ¿verdad? En la académica, en la familiar, en la social, en la mental, ¿verdad? Puede que dejen de comer, pierdan apetito. Entonces hay toda una alteración emocional que si los padres no saben manejar la situación, la crisis se profundiza más. Por ejemplo, cuando el divorcio se da de una forma bastante tranquila, pues tienen menos afectación los hijos e hijas. Pero cuando hay mucha violencia, mucha agresividad, mucha incomprensión y este medio ha venido poco a poco alterándose en la familia, por lo tanto el medio familiar se ha hecho hostil. Algunas veces los hijos, dependiendo de las edades, también así son las afectaciones. Prefieren que de una vez ya los padres se divorcien, ¿verdad? Porque dicen que quizás así pues hay más paz y tranquilidad en el hogar. Pero aún así, las consecuencias siempre las viven, ¿verdad? Cuando el divorcio es un poco más calmo, más tranquilo, también sufren crisis los hijos e hijas,
pero un poco menos, ¿verdad? Menos violento. Lamentablemente, el principal problema que tienen los hijos durante la separación es que los padres incurren en una serie de actividades erróneas que lastiman a los hijos. Conozcamos más sobre este aspecto. Cuando hay conflicto de ruptura, indudablemente los niños están en el centro, están en el medio los niños, y están de un lado para otro. Y lo peor que puede hacer un padre es utilizar a los niños para, o la madre o el padre para evitar, utilizar a los niños para evitar el rompimiento o de la ruptura, o utilizar a los hijos como espías, ¿verdad? Como espías, eso es uno. Lo otro es manipular a los hijos, ¿verdad? Manipular a los hijos para hacer que de alguna forma los hijos tengan alguna contribución para que no se dé el rompimiento. Ese es un error que pueden cometer los padres. El otro error que pueden cometer los padres es, uno de ellos, hablar mal del otro. Es decir, crear una imagen negativa de uno de los padres, ¿verdad? Beneficios de evitar la manipulación en los hijos e hijas. Vamos a afectar menos emocionalmente a los hijos, ¿verdad? Los vamos a afectar menos, los vamos a hacer sufrir menos. La pareja tiene que estar clara que los que se separan son ellos como pareja, que los que se divorcian son ellos como pareja, ¿verdad? Pero que van a continuar siendo padres y madres de estos niños y niñas. O sea, eso no se termina nunca, la paternidad, la maternidad, ¿verdad? Lo que termina es la relación de pareja. Entonces, de eso se tiene que estar bien claro. Si no hay rencor, si no hay resentimiento, yo pienso que vamos a tener en la sociedad menos alcohólicos, menos drogadictos, menos criaturas que van a tener fracasos académicos. Cuando una pareja se divorcia y tienen hijos pequeños, estos no comprenden cuáles son las causas de esta separación. Conozcamos a continuación la historia de Berta. Ella nos cuenta cómo vivió este proceso de separación en su niñez. Fue algo muy difícil porque yo tenía como 6 años y yo no sabía de eso, yo solo miraba los pleitos, miraba cosas así pues. Pero después con el tiempo fui entendiendo que era mejor que estuvieran algo separados porque sí se llevaban mejor. La separación de sus padres fue un golpe doloroso para Berta. La idea de perder la relación tan cercana con su papá fue su mayor sufrimiento. Fue difícil porque es que yo no sabía, yo solo vivía en la casa de mi papá, con mi mamá y todo. Y después me fui a la casa de mi mamá y no tuve un tiempo sin ver a mi papá. Entonces fue algo difícil, no lo entendía. Pues me sentí muy triste porque yo con mi papá era muy pegada. Era mi papito, mi amor. Entonces yo me sentí triste. Pero con el tiempo mi mamá pues, se fue relacionando más con él, yo me fui relacionando más con él. Yo me acuerdo que la vez que me fui de la casa de mi papá con mi mamá, yo llegué a la casa de mi mamá y yo lloraba, gritaba, preguntaba por mi papá porque igual no sabía dónde estaba, tenía 6 años. Entonces, pasé toda una semana mal, creo yo, hasta que mi mamá habló conmigo, todo el mundo habló con mi papá, después habló conmigo y me dijo que era lo mejor. Tenía tantos sentimientos encontrados. Estaba enojada con mi mamá porque yo pensé que ella era la que se quería de mi papá. Estaba triste por no verlos juntos. Estaba confundida también. El temor que tuvo Berta al divorcio la llevó a creer que el vínculo de hija con su padre terminaría y habría abandono para la pequeña. Tuve miedo porque creí que no iba a volver a ver a mi papá. Pensé que mi mamá me lo iba a prohibir, pensé que mi papá se iba a alejar de nosotros. El dolor ya había pasado. Ella comprendió que la separación del matrimonio no era la desintegración familiar, sino la solución de la crisis que vivían sus padres en búsqueda de su bienestar como hija. Ahorita estoy entendiendo que es mejor que ellos se hubieran separado, porque yo me acuerdo que cuando ellos estaban juntos, ellos mucho peleaban, mucho discutían. E igual yo me sentía frustrada porque no sabía ni por qué peleaban, ni por qué discutían. Yo solo miraba gritos y gritos y gritos y gritos. Pero ya separados,
y era mejor la relación, eran amigos, hablaban, no gritaban, se ponían de acuerdo. Entonces yo, pues, estaba más feliz. Tal vez estaba triste al comienzo porque era un cambio diferente para mí, pero ya después entendí que era lo mejor para mí. Hoy en día Berta es una joven muy feliz. La buena relación que llevan sus padres como amigos ha sido el motor de felicidad para la joven, pues ha tenido un desarrollo pleno, lleno de amor. Me parece que el divorcio está bien cuando las personas no se llevan, cuando solo son pelear y pelear y pelear, y más cuando tienen hijos, cuando pelean tanto. Es difícil para los niños cuando pelean tanto, escuchar tantos pleitos, tantas cosas. Es muy difícil. Entonces yo creo que es mejor que se separen, que queden como amigos, no que queden como enemigos, porque también eso es difícil para los niños, sino que queden como amigos.